Y ahora, queridos siervos, según prometido, porque lo prometido es deuda, aunque a veces nos tardemos, pero siempre llega lo que prometemos. Vamos a hablar, queridos siervos, de dónde venimos todos nosotros, para que se nos quiten las ínfulas. Pues tenemos que aceptar lo que nuestro Abba dice en las Escrituras acerca de lo que éramos, de dónde nos sacó, lo que hizo por nosotros por su favor y misericordia, y acerca de lo que somos ahora, que es por su favor y misericordia y compasión, que lo que somos. Porque sin su favor y misericordia fuéramos como lo necio y lo vil y lo débil del mundo. Fuéramos como Sodoma y Gomorra, para que ustedes sepan que eso es lo que dice la Escritura. Y en Miqueas 3, 1 al 5, el profeta o nuestro Abba por boca del profeta suyo, le habla a los líderes, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los reyes, a los principales del pueblo. Y dice: oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? El mishpat, la justicia. La rectitud, queridos siervos. Los justos decretos de Yahweh Elohim, eso es el mishpat, los mishpatim, los decretos de Yahweh. ¿No os corresponde a vosotros conocerlos? ¿O corresponde a bebés de pecho recién destetados conocerlos? Así se los planteó Isaías también en el capítulo 28. Vayan allá. Isaías 28. El objetivo es, querido Cristo, que todos nosotros sepamos de dónde venimos y de dónde vienen todos los demás, que no soy yo, que no eres tú y que no es la otra. Porque todos venimos de un común pasado y de unos padres ancestrales comunes que muy puros y muy kadosh no resultaron. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde venimos o procedimos todos nosotros? De lo puro, sabio y fuerte. Así nos creemos algunos, parece a veces de la manera como hablamos, que no damos cabida, queridos siervos, a que no haya un poco de impureza en nosotros, que haya cabida para mejoría, que haya espacio para crecimiento. O venimos de lo necio, vil y débil, de lo puro, de lo sabio y de lo fuerte, o de lo necio, lo vil y lo débil. Todos venimos de lo necio, vil y débil. Todos venimos de lo caído, queridos siervos, de lo impuro. Nadie es puro, nadie, sino que tiene que hacerse a sí mismo puro. Y solo no puede, tiene que ser con la ayuda, con el favor, con la misericordia de Yahweh. ¿Cómo se hace puro el ser humano siendo que es impuro? Con la palabra. Así es que nos hacemos puros, aprendiendo, conociendo la palabra de verdad y poniéndola por obra. Y no todo el mundo tiene la herramienta para purificarse, porque no a todos les he dado la palabra, la ley, la Torah, la instrucción. Que si la seguimos, nos hace puros, nos hace kadosh, y podemos llegar al kadosh de kadoshim, nuestro Padre Yahweh que está en los cielos. Pablo, Pedro, Juan y otros apóstoles eran todos impuros, queridos codritos. Ahí como los ven. Pero que Yahshua los escogió. ¿De dónde? De lo ya puro, de lo ya sano, de lo ya que no necesita nada, o de lo necesitado, de lo menesteroso, de lo vergonzoso, de lo impuro, de lo necio y de lo débil. Juan era carnal, no solamente porque estaba en un cuerpo de carne y sangre. Era carnal antes de que conociera a Yahshua y le revelara lo espiritual que moraba en él. Juan era, estoy hablando del apóstol Juan, incrédulo,
y necio. También Pedro y Pablo eran carnales, ¿saben, queridos padres? Juan era violento y presto para la ira. Le llamaban el hijo del trueno, queridos siervos. En una vio a uno que estaban predicando a Yahshua, que ellos no los conocían. Digo, vamos, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y los consuma? Porque no tienen permiso tuyo para predicarte. Y Yahshua dijo, madre mía, que déjame contestarles rápido, que a estos hombres esto les falta madurar. Si yo me voy mañana y los dejo así, me matan a las mismas ovejitas que los mandé a predicar. No. Dejen hasta que me prediquen, aunque sea por envidia, pero que me prediquen. Pablo era incrédulo, era necio y era perseguidor y asesino de los creyentes en Mashiach. Ay, pero Israel, Rafael, pues Israel. Incluso antes de Israel haber nacido, antes de haber sido la única nación escogida, ya era impura. Era impura, lo sacó de Egipto, de impureza, de paganismo, de idolatría. Antes de la única nación escogida caer, ya estaba caída, ya era impura y caída, queridos siervos. Porque todo ser humano, hijo de Adán y de Eva, no importa de qué estirpe humana sea, es inherentemente inmundo o impuro debido al pecado de Adán. O sea, todos somos de por sí pecadores. O como mínimo, pecadores potenciales que podemos pecar sin aviso en cualquier momento y sin siquiera darnos cuenta. Hasta con la boca, con el pensamiento se peca. Ya estoy por irme, ya siento que mis días aquí están contados en la tierra, dijo Yahshua. Ay, no lo permita Yahweh. Atrás, Satanás, le dijo Yahshua a Pedro. Como si fuera más Kadosh y más sabio Pedro que Yahshua. Yahshua diciendo, es la Pascua, me toca irme, tú no lo sabes, pero yo sí te lo estoy diciendo. Y el otro, Yahweh, reprenda. No, Yahweh no lo va a permitir jamás. Que mucho sabe Pedro. Ay, Pedro, yo a punto de que me maten y yo confiando en ti que estás capacitado para predicarme. Y no sabes ni que me tengo que ir, ni que me tienen que matar, ni que me tienen que asesinar en un día de Pascua como... Pero lo entendió después, querido Cristo. Antes de que el gallo cante, le dijo, me habrás negado 3 veces. Arrepiéntete. Todos somos de por sí pecadores, por más que nos creamos puros. Porque no venimos a este mundo con la instrucción, con la Torah, que nos da Yahweh, que nos da la ley acerca del pecado o de la transgresión. Porque no venimos conociendo la ley ni cumpliéndola. Por eso es que el ser humano es impuro y solamente se hace puro si el ser humano se purifica por la palabra. Y el ser humano, queridos siervos, que con Torah se puede purificar y con Torah cambiar el curso y destino de su vida de malo a bueno, sin la Torah se puede perder más. Porque sin el conocimiento de lo bueno y de lo malo, según lo tiene decretado el Padre, el hombre escoge lo que para él cree ser bueno. No escoge lo que para Yahweh es bueno, escoge lo que para él es bueno. Y se hace más malvado con los años. Se hace peor con cada año que vive. Se hace más inicuo mientras más largo vive el ser humano. Por eso Yahweh acortó los días de vida del ser humano de 900 o 969 que vivió Matusalén a los 70, 80 o 90 que vive hoy, conectados a respiradores y empastillados. Y con todo y eso, queridos siervos, el ser humano se ha vuelto malísimo, aunque viva 70 años nada más. Está más malo que Matusalén a sus 969 años, que de hecho de malo no tiene mucho porque era un hombre justo. El ser humano se ha vuelto en lo más malo que jamás haya podido hacer en su corta vida actual. Y debido al aumento de la iniquidad en el mundo y en la sociedad, es que el ser humano se ha convertido así de malo. Por el avance de la iniquidad, por el misterio de la iniquidad que tienes a Satán y que el hombre desconoce.
Por ese misterio, Satanás hace al hombre malo y malvado, inicuo hasta la médula, sin que el hombre se dé cuenta, queridos. Porque no tienen la ley, no tienen la Torah, no tienen la profecía, no tienen el conocimiento de lo alto de Yahweh. Pero ustedes sí lo tienen. Entonces, ¿cómo van a estar pensando como estas personas que no tienen Torah, que no saben de la profecía, que no saben de estas cosas, que no las estudian, que leen la Biblia como una carretilla, como un papagayo? No, queridos siervos. Bueno, empecemos dejándonos de estar llamando puros a nosotros mismos. Cuando lo que estamos es purificándonos todavía. Y deje la olla de estar llamando tiznada a la tetera. Y dejemos de estar llamando a los idumitas estúpidos, paganos o malvados, como si fueran los únicos o los peores de todo el mundo, queridos siervos. Dejemos de estar llamando a los romanos, que son los modernos idumeos o edomitas, paganos, impuros, idólatras y qué sé yo cuánto. Miren a los israelitas de las 12 tribus. ¿Qué diferencia hay? Están todos caídos y todos en idolatría en lo mismo, queridos corderitos. En distintas religiones y remezcolanzas de la gran ramera, pero todos en el mismo engaño, en la misma transgresión. Igual a los árabes que son hijos de Ismael. ¿Quién era Ismael? Hermano de Isaac, querido. Hermano mayor de Isaac. Hijos de Abraham, ambos. Y Yahweh le dijo a Jacob que no maldijera a Edom o a Esaú, su hermano, porque era su hermano. No maldigas a tu hermano, a Esaú, porque es tu hermano. No maldigas a los idumeos, porque son tus hermanos, Jacob, Israel. Los árabes son hermanos también de Jacob. Primos entre ellos, primos unos entre otros. Imagínense, queridos corderitos. Entonces, el Israel caído, sobre todo los judíos, y nosotros que también estamos saliendo de lo caído, porque no hemos salido completo ni estamos completamente levantados. Si estuviéramos completamente levantados, yo hubiéramos ascendido a nuestra reunión con Yahshua, a la altura de las nubes. Ahí estaremos cuando seamos purificados completamente. La novia estará lista y nos habremos juntado con nuestro marido. ¿Qué hacemos nosotros a estas alturas de verdad? Llamando a la olla, a la tetera tiznada, cuando la olla es la que está súper tiznada. Los que menos deberían estar hablando de tiznados o de manchados o de iniquidad son los caídos hijos de Israel. Aquellos no se les dio la ley a Abraham, perdón, a los idomitas, a los ismaelitas, no se les dio. Tienen excusa para ser así de pagano. Pero a los hijos de Jacob, a los israelitas, sí se les dio y la abandonaron porque les dio la gana y cayeron. Entonces vamos a llamarnos, a conceptuarnos todos como caídos. Y los israelitas que Yahweh esté llamando, ustedes si son llamados y escogidos, de todo ese enorme pueblo de Israel que está disperso por los gentiles, háganse puros, empiecen a hacerse puros, sin estarse considerando a sí mismos puros ya y estar llamando impuros a todos los demás impuros todo el tiempo. Es una aversión lo que vemos entre algunas personas supuestamente llamadas. Padecen de edomititis aguda, de ismaelitis aguda, un odio a los musulmanes, un odio porque los árabes, la religión principal de ellos es el Islam. Una aversión a los romanos porque son de la iglesia grecorromana. Y los israelitas caídos, ¿de dónde son? Que viven entre ellos, que viven por toda Europa, por toda América, por todos esos países que conquistaron los europeos, los romanos, el imperio romano. ¿De qué religión son? Los que están en Jerusalén del judaísmo rabínico y los que están por todo el resto del mundo, incluyendo montones de judíos que todavía no han ido a Jerusalén.
En las iglesias greco-romanas de la Gran Ramera, de la Gran Babilonia. Ahí es que están metidos. Igual que los romanos. ¿Y a quién pertenecen los musulmanes? Al pueblo de Yahweh. A la Gran Ramera Babilonia también, queridos siervos. Todos los que no están en Yahshua propiamente como él manda, son de la Gran Babilonia. Están engañados, están en otro Yahshua como manda otro y no como manda él. Así que recuerden eso bien. En Génesis, Yahweh le dijo a Jacob que no maldijera a Edom o a Esaú porque él era su hermano gemelo. Y son estirpe de Abraham los tres. Los árabes. Vamos a empezar con los romanos de Europa Oriental y Occidental, que son los idumeos, que se regaron por todo el mundo como simiente, como la arena del mar. Miren si Yahweh los considera a ellos, a los romanos, a los idumeos, y a los que no son llamados en Yahshua, si los considera como descendencia, que dijo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y estas son parte de las naciones que son benditas en ti, Abraham. Los idumeos que salieron de tu nieto o de tu hijo Isaac, querido Codrito. Y Ismael, que nació de tu criada, de tus lomos, Abraham. Pero no es una nación escogida, ¿verdad? Ni Edom tampoco, ni Esaú. Pero ¿qué importa si los que fueron escogidos se comportaron como si no lo hubieran sido? Es la misma cosa. Quedaron todos caídos, queridos siervos. Volvemos otra vez. Los tres son estirpe de Abraham y los tres están incluidos en la enorme descendencia que es como la arena del mar. Y añadió, y como las estrellas del cielo. Pero vamos a ver quiénes son los que son como la arena del mar y los que son como las estrellas del cielo. No son la misma descendencia de Abraham. No son la misma. Son ambos descendencias de Abraham, pero no exactamente la misma descendencia. Por eso a uno se les compara como la arena del mar y otros como las estrellas del cielo. Unos son terrenales, otros son celestiales. Unos son mundanos, otros son espirituales de allá arriba de lo celestial. Unos son simiente humana, otros son simiente espiritual. Y seremos hechos espíritu eventualmente. Esa será nuestra identidad y nuestra esencia es básica, fundamental, espiritual. El ser humano que no tiene el espíritu dentro no tiene nada resucitable para vida eterna, querido siervo. Es simplemente hombre de la naturaleza, hombre natural, por ahí, como el perrito, el otro, con su intelecto superior, con su hálito de vida superior, pero caído. Y en cierto sentido, inferior a los ángeles, inferior a los animales. Si vamos a considerar que los animales no fueron los que pecaron, el ser humano sí. Son los tres estirpe de Abraham. Los romanos, sean de Europa Oriental y Occidental, que ya sabemos que cuando colonizaron se regaron por todo el mundo, como esa simiente que es como la arena del mar. Los árabes, que también se regaron por todo, por muchas partes del mundo, y son igual como la arena del mar. O son como la arena del desierto, que es la misma cosa. Qué curioso, porque ellos son habitantes del desierto. Fue lo que se le dijo a Ismael, la bendición que le dio Yahweh a Ismael. Habitarán en las tiendas del desierto, en las regiones áridas, porque lo mejor de la tierra era para los hijos de Israel. Y de esto vamos a hablar ahora, los israelitas, que también con su transgresión
quedaron esparcidos por casi toda la tierra, donde estaban también ismaelitas y donde estaban idumeos y donde estaban los yafetim y donde estaban todos los demás seres humanos caídos. Entre caídos y caídos no se debe nada, queridos siervos. Todos simientes caídas, las tres simientes de Abraham, todos impuros. Y de ahí es que Yahweh está llamando a su pueblo Israel del nuevo pacto. Desde hace 2000 años los está sacando de ahí. Aunque siempre Israel, el antiguo Israel, incluyó a extranjeros. Tenemos un precepto, esto no es nuevo, viene del antiguo pacto, del antiguo Israel. Siempre hubo extranjeros en el pueblo escogido llamado Israel. Cuando salieron de Egipto, ahí salieron un montón de descendientes mezclados, de descendientes israelitas mezclados con egipcios que, ¿saben qué? Ya eran familia de Ismael, queridos colegas. Porque las primeras esposas de Ismael fueron egipcias y fueron cananeas. Y los habitantes originales de Egipto eran cananeos de tez oscura. Hoy en día, ¿qué son? Ismaelitas. Por la mezcla, por los matrimonios, por la intervención de Yahweh en esos países árabes, sacaron la preeminencia que había ahí de los cananeos, y los habitantes pueden ser los egipcios rubios de ojos azules, como los hay por montones. Tez blanca, completamente, los que están viviendo ahí son árabes, no son aquellos antiguos cananeos, no son aquellos que vivían allí para tiempos de cuando entraron los israelitas a Egipto por primera vez por José. Son otros, queridos colegas. Todos simientes caídas, todos los seres humanos, no importa que si son de Abraham, que si son de Israel, son de Jacob, de Edom o del otro hijo de Ismael, todos impuros. Y de ahí, de toda esa prole y de esa hueste inmunda, es que Yahweh está llamando a unos para purificarlos, para vendarlos, para sanarlos, para hacerlos puros, para bañarlos, lavarlos con el agua, con la palabra, y hacerlos aptos para entrar al reino. Aunque siempre Israel incluyó extranjeros, no es nuevo que en el actual Israel también haya extranjeros. Gente que no son de simiente de Israel, de linaje físico, literal de Israel. La única nación que llegó a cierto grado de pureza o kadushá fue la escogida Israel, queridos siervos. ¿Y por qué fue eso? Por misericordia de Yahweh, no porque fueran mejor que nadie. Porque Yahweh dijo, esto, escoja esto. Es más, a los peores. Voy a escoger a los peores que conozco. Para que se demuestre mi poder, para que el mundo vea cómo yo puedo transformar. Porque miren que esos primeros 10 hermanos de José eran lata, ¿saben? Eran fuego a la lata, querido. Eran candela. Y esos son los que fueron sacados de Egipto en sus huestes, fueron purificados por la palabra, comieron el maná del cielo, bebieron el agua de la roca por 40 años. Y después de un ratito más, después de haber quedado sus ancestros en el desierto, los demás entraron y cayeron también para tiempos de Salomón, después de Salomón. Para tiempos de Jeroboam y de Roboam, cuando el reino se dividió, se fueron 10 tribus a ajuste de un cantazo. Y después se fueron las otras 2, queridos siervos, para tiempos de Yahshua, por haber matado al hijo de Yahweh. Por eso dice Ezequiel que el pecado de la hermana menor, Aholibá, fue peor que el pecado de la hermana mayor, el reino del norte, Ahola. Aquellos no mataron al hijo de Yahweh. Estos se atrevieron, queridos siervos. Bueno. Entonces la única nación que llegó a estar
en cierto grado purificada. Fue esa nación escogida, la descendencia de Jacob, Israel. Y fue porque solamente a ellos le fue dada la verdad y la ley de Yahweh. No se le dio simultáneamente a 3 o 4 otras naciones más, solamente a esa. Y aunque se les administró la verdad en pequeñas dosis, no la pudieron soportar, queridos. Y eventualmente, ¿qué hicieron con la ley de Yahweh? La abandonaron. Y sus 12 tribus, pues cayeron, queridos siervos, hasta que no quedó un solo israelita bueno. Y si las ovejitas de Israel cayeron, y a esas se les había dado la ley, y esas eran las más puras, esa era la nación más pura que había en todo el mundo. Si esos cayeron, imagínense cómo estarían las gentes del resto de las naciones que nunca fueron escogidas. Imagínense cómo estarían decaídos los demás. Estaban todas en iniquidad, queridos siervos. De hecho, por estar imitando a las naciones, fue que Israel cayó. Por estar imitando la idolatría, las abominaciones, la fornicación, la adoración a los baales de las naciones, fue que Israel cayó. Quedaron todos en iniquidad, en inmundicia. Y con la caída de las dos hermanas, Aholá y Aholiba, peor fue para el mundo. Ahora ni siquiera el mundo tiene una nación ejemplo, una nación modelo que las pudiera rescatar, que esa fue la intención que Yahweh tuvo cuando escogió a Israel, que fueran la única que tuviera la ley, la Torah y la presencia de Yahweh, el Espíritu, y pudieran ayudar a los demás seres humanos caídos de las naciones a purificarse. ¿Y qué hicieron todas cuando cayó Israel? Si eso era lo mejor que había en el mundo, si eso era lo que Yahweh tenía para nosotros, estamos fastidiados. Habrán dicho moabitas, sirios, arameo, romano, ismaelita, todo. Ay, mi madre, pero eso ¿saben qué generó? Un vacío, una falta de nación escogida, que las demás, sin haber sido escogidas, trataron de aprovechar y trataron de llenar ese hueco, ese vacío de haberse perdido la nación escogida para ser ellos la nación escogida por ellos mismos para dominar el mundo y enseñar a las naciones. Y de ahí es que Roma es la cuarta bestia. Y de ahí es que se levanten también los ismaelitas, los musulmanes, y quieran también imperar y reinar sobre todo el mundo, sin derecho alguno. Y el Israel caído, sin purificarse, se quiera levantar y reinar también sobre las naciones. De ahí es que sale, de que está todo el mundo caído y el hueco disponible, pero el hueco está siendo llenado ante sus propios ojos y no lo ven. Con los del remanente fiel del Israel escogido en Mashiach, el Israel del nuevo pacto, queridos siervos. Mientras tanto, para la gente que no sabe lo que Yahweh tiene preparado, ni sabe nada del plan, que no es escogida ni es llamada, no tiene la Torah. No saben que todas las naciones están en iniquidad y lo que les espera. Que sin la ley de Yahweh, sin haber sido escogidas, van de mal en peor. Se están haciendo más malas en vez de calificar haciéndose buenas. Ya con la caída del pueblo de Israel, ya no quedó un solo justo en este planeta. No quedó ni uno solo bueno, como dice Isaías. Y lo cita Yahshua y lo cita Pablo. Lo citan en Hebreos, ¿verdad? O en Hechos, queridos codritos. Por supuesto, hasta que llegó Shiloh. Shiloh, el escogido, el justo, el que es como la roca. Ese es el hijo de Yahweh, Shiloh. Y Yahweh, a través de su hijo, nos pudo enseñar el camino hacia fuera de la iniquidad donde habíamos caído y hacia la pureza de Yahweh. Y nadie más hubiera podido hacer eso por cuanto todos habían pecado. Los líderes fueron los peores. Los líderes fueron los que hicieron que el pueblo, el resto del pueblo pecara.
Pero vino un líder, Shiloh, que no pecó. Lo mandaron del cielo, engendrado aquí en la tierra como ser humano, mitad hombre, mitad carnal, mitad espiritual. Y la mitad espiritual ganó porque Yahshua nunca se dio a su carnalidad. Nunca cometió pecado. Fue el único justo, el único bueno y el único posible candidato de ayudar a todos los caídos, a todas las personas a recuperarse de esa caída tan espantosa. Y los ha estado metiendo en el remanente fiel de Israel. Desde hace 2000 años, cuando vino él. Y viene ahora, cuando se cumplan los 2000 años, dentro de poco, a recoger a todos esos suyos para ponerlos a reinar con él en el milenio. Vamos a ver 2 o 3 textos, queridos codritos. Efesios 4:19, Pablo hablando de la gente caída de las naciones, del pueblo de Israel, de los antiguos israelitas, del ser humano en sí, de que nace perdido y sin recuperarse, sin la Torah, no tiene cómo salir, cómo ascender de ese pozo donde se encuentra. Dice Pablo, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, para que ustedes vean lo que hace el pecado en la gente mala, los hace tan peores que se convierten en insensibles. Ya no reconocen ni lo bueno. No pueden escoger nada que no sea malo porque no conocen nada bueno. Están ciegos a lo bueno. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos que son impuros, peor ahora, sin Yahweh, van por un barranco a 160 kilómetros por hora, sin freno, y llegan al colmo de la iniquidad. Número 25:1. Y esto es concerniente al Israel cuando había sido escogido y estaba todavía en pie, pero estaba cayendo, estaba dando indicios de que cedía la carnalidad. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. El pueblo comenzó a prostituirse. Y eso que tenían Torah y conocían los mandamientos y sabían lo que era la prostitución. Deuteronomio 23:17 lo conocían y dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel, ninguno de los varones será sodomita de adoración pagana. Y tanto las mujeres como los hombres se prostituyeron. Y miren cómo hoy en día son igual que el resto de las naciones del mundo, los israelitas caídos, porque son homosexuales, transexuales, bisexuales, heterosexuales, asexuales, qué sé yo cuánto, y todo el mundo se está acostando con todo el mundo. Eso es lo que está pasando por ahí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo se está acostando con todo el mundo. Así entra por aquí, mira por ahí, me gusta la seña, pum, 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 en 5 minutos, en 10 o en 15 ya lo tienen resuelto. Peor que la gente de las naciones, igual o peor que los de Sodoma y Gomorra. Porque por lo menos aquellos no se cambiaban de hombres a mujeres, ¿verdad, queridos? Bueno, vamos a pasar al siguiente mensaje o a la siguiente parte, al siguiente segmento de este mensaje, queridos codritos. Vamos a hablar de la simiente de Abraham, porque hace rato estuvimos hablando de los ismaelitas, que son simiente de Abraham, y de los idumeos o edomitas, que son descendientes de Abraham, y que están todos benditos también, aunque con menores bendiciones que los hijos de Jacob. Pero todos tienen bendición. Y si no la tienen ahora, la van a tener en el futuro algunos. No todos, porque las bendiciones son y las promesas son condicionales. No pueden ser invalidadas por Yahweh, pero por el ser humano sí. Miren cómo los antiguos israelitas que cayeron en el desierto invalidaron la promesa que el Yahweh les había dado de que entrarían. ¿Por qué?
No porque Yahweh invalidó la promesa siguió para los que sean fieles o sean fieles en el futuro, nazcan de nuevo y cumplan lo que Yahweh dijo que tenían que cumplir los que habrán de heredar de esa promesa. Pero los que no lo cumplan no entran, queridos corderitos. Y vamos a ver, porque hay un remanente que está cumpliendo los requisitos de Yahweh para heredar la más fabulosa promesa jamás hecha al ser humano, la vida eterna y reinar sobre las naciones por toda la vida, por toda la eternidad, con paz y justicia perdurables. Shalom, y hasta aquí llegamos. Pero vamos al siguiente mensaje para que ustedes vean, queridos corderitos, con más claridad lo que Yahweh tiene preparado y lo que está sucediendo en armonía y en cumplimiento a ese plan que Él tiene.